Vale, muy buenos días con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Vamos a ir acomodándonos allí, por favor. Vamos acomodándonos para poder. Fíjese que ayer usó mucho frío, creo que el día de antes de ayer también, pero hoy día está queriendo salir el solcito. Hemos abierto un poquito las ventanas, no prendemos los ventiladores porque puede ser peligroso para nuestra salud. Amén. Usted sabe que estamos todavía con esto del cambio del clima, por este fenómeno que hay, así que vamos a cuidarnos. Si usted tiene una casaquita y siente mucho calor, entonces sáquesela para que no sienta mucho el bochorno del calor. Ya hemos abierto las ventanas, todo lo que hemos podido hemos abierto aquí de las ventanas, amén. Así que bueno, mis amados, vamos a prepararnos entonces para poder escuchar la palabra del Señor, amén. ¿Usted sabe cuál es el tema que estamos tratando? ¿Alguien se acuerda? La fe, muy bien, estamos hablando de ese precioso regalo que Dios nos dio, que es la fe. Amén. Así que vamos a estar expectantes y les voy a dejar con el pastor para que pueda compartirnos la palabra del Señor. Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana. Yo venía súper abrigado, pero ya de aquí estoy con el fuego del Señor. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor. Saludamos a quienes están aquí por primera vez. Que el Señor bendiga sus vidas abundantemente. Y que no sea la primera, su casa cuando quieran. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Vamos a leer específicamente el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y quiero que veamos aquí algunos versículos de este Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Perdón, desde el versículo 1. Versículo 1 del Segunda de Pedro. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué primera, segunda? ¿Por qué no hizo una sola de frente? Es que eran cartas que se escribían y se mandaban en tiempos, ¿no? Que más que nada era para saber cómo la iglesia estaba avanzando y también algunas instrucciones en el camino. Eso, si no hubiese sido escrito, ¿qué sería de nosotros en el sentido, claro, dependemos del Señor, pero estas cartas ayudan a que la iglesia en ese tiempo pueda ser consolidada y ahora también a nosotros porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra es actual. Mire, tanto tiempo atrás fue escrito, pero hasta el día de hoy es actual. O sea, esta palabra es para nosotros. Amén. Entonces, vamos rápidamente. El versículo 1 dice, Simón Pedro, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por favor, como que le das una sonrisa a tu hermano que está a tu lado y le dices, tu fe es preciosa, es hermosa y de paso tú también lo eres, ¿no? Una fe, dice, preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, y aquí en este versículo quiero detenerme. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por lo que le está hablando, de lo que Dios está trabajando en la vida de cada hijo de Dios, por ese poder, por esa naturaleza divina impactando en nuestra naturaleza humana. Aquí dice, poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento demonio propio, no, dominio propio. Ok, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire, todo esto termina en el amor. Y ahí la palabra amor es la palabra ágape, o la palabra que tiene que ver con el amor de Dios que lo llena todo en todo. Y el apóstol Pedro, mire, cuando vemos la vida del apóstol Pedro, vemos a alguien transformado, amén, transformado por el poder de Dios, por la gracia de Jesucristo en su vida, es decir, alguien que necesitaba del Señor poderosamente, no solamente para que su carácter sea cambiado, sino para que él pueda cumplir su llamado. Usted sabe que el apóstol Pedro desistió de su llamado. ¿Sabía eso usted? Sí, lo encontramos en el libro de Juan y en los evangelios, cuando dice que cuando los discípulos estaban desanimados y todos volvieron a sus trabajos. Y el apóstol Pedro volvió a hacer lo que sabía hacer. ¿Qué cosa era? Él era pescador. Volvió a las redes. Y allí en ese momento, cuando el Señor se les presenta, ¿no? Con su rico desayuno, no había un pan con chicharrón ahí, sino había un pan, delicioso pan con pescado, ¿no? Riquísimo del mar de Galilea. Y le dice, hijitos, ya aquí les he preparado el desayuno. Y cuando Pedro dice, escucha que es el Señor, siente en su corazón un deseo por querer volver a acercarse, pero lo que le acusa es el hecho de haberle negado, es el hecho de haberse apartado. Es como nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos desistido alguna vez de nuestra fe? Hemos querido colgar voy a decir así, nuestros escudos para no luchar más, para no pelear más la buena batalla. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces, ¿ah? Y me sigue pasando. Dice, a veces alguno piensa, no, el pastor es súper poderoso, ¿no? Si hubiese la serie de los chicos súper poderosos, el pastor seguramente estaría ahí en la liga de los héroes, de los chicos súper poderosos, ¿no? Yo tengo aquí en la iglesia, gracias al Señor, tengo al grupo de las chicas súper poderosas. ¿Usted sabe quiénes son? Esas son las que están todo el tiempo acá en la iglesia. Abren la iglesia, cierran la iglesia, vienen a orar. Yo les he puesto así, las chicas súper poderosas. Porque nada las detiene. Enfermedad, situaciones. Pero nosotros también pasamos esos momentos donde nuestra fe es probada y desistimos. Y decimos, no, Señor, hasta aquí nomás ya. Y Pedro tuvo esa situación en su vida y tenía la culpa. Por eso el diablo usa muchas veces la culpa para minimizar nuestra pasión, para minimizar nuestra devoción con el Señor. Y por eso es que
Pedro aprende todo esto en la escuela del Señor. ¿Cuántos están en la escuela del Señor? Desde el momento que tú y yo decidimos ser discípulos del Señor, estamos en su escuela. No es el líder que tienes tú o el discipulador el que te discipula solamente. Él está ahí como alguien que ayuda al llamado que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero el que disipula nuestra vida por excelencia es el Señor Jesús. Por eso es cuando Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los que lideramos una célula, necesitamos de la unción todos los días del Señor para poder ministrar. Por eso el apóstol Pablo decía, no, yo no vengo en sabiduría de palabras, sino con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Porque había también en ese tiempo hombres elocuentes, como por ejemplo lo fue Apolos. Era un hombre que sabía mucho, sabía mucha palabra, pero lo que necesitaba Apolos era también de la unción del Señor. Por eso es que cuando el apóstol Pablo llega y le dice a la iglesia, no, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y dice, ¿qué es eso? No sabían. Y cada uno de nosotros tiene que entender ello, que Dios nos ha dado un llamado y todos los días ese llamado depende de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, necesitamos esa dirección. Entonces, esa escuela de Jesús, el apóstol Pedro la pasó y no fue sencillo para él pasar todo ello porque por eso Jesús dice, ¿no? Quien pone su mano en el arado no debe mirar atrás. Si yo miro atrás, voy a convertirme como la esposa de Lot, porque la orden de Dios Padre fue, no miren atrás, vayan adelante. Pero el apóstol Pablo dice, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús dice, eso, el que pone su mano en el arado no puede mirar atrás porque el que ara la tierra tiene que ir de frente, mirando el objetivo. Si mira hacia atrás, ya se perdió el arado. Todo sale chueco, todo sale mal. Entonces, el apóstol Pedro entiende este proceso que es la escuela, es el discipulado de Jesús. Mire que nosotros, como iglesia de la visión celular, no debemos perder ese objetivo, ese propósito, ese llamado que tenemos, porque Jesús el que nos hizo el llamado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nosotros podemos tener el título de Iglesia de la Visión Celular, que trabajamos el modelo de Jesús, el modelo de los 12. ¿Qué es eso, pastor? Una vez me preguntaron. Ah, es sencillo, mira, ve. Primera de Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, espíritu, fe, amor y pureza. Mi vida tiene que ser un ejemplo, así como yo sigo a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Jesús. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo algo poderoso. No está diciendo que él es el modelo. No, él está diciendo, yo soy el modelo del modelo principal, del modelo original. Y el modelo original es Jesús. Yo simplemente soy alguien que modela ese modelo. Y mi vida tiene que ser así, en ese proceso. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no, sed imitadores de mí. Por ejemplo, Jesús tuvo 12. Yo también quiero imitar a Jesús. Quiero también tener 12 discípulos. Quiero yo también hacer lo que Jesús hacía. Enseñaba en lo que oraba y llevaba a las personas a ese objetivo de que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en ese proceso, encontramos al apóstol Pedro haciendo este acróstico
que parece tan bonito, pero en realidad es ese proceso en el cual estamos nosotros. Por eso él dice, ¿no? Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es la naturaleza divina en nosotros. Como el apóstol Pablo decía, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque el objetivo final en nuestra vida es que nosotros desaparezcamos de esta tierra. Nuestro éxito, nuestra popularidad, nuestros logros, lo que hemos llegado a hacer, que desaparezca y que crezca Jesús en nosotros. Eso es discipulado. Amén. Por favor, denle una sonrisa al que está a su lado y diga, eso es discipulado. Que yo desaparezca de esta tierra y que Cristo viva en mí. Que las personas cuando vean mi vida, vean a Jesús, no me vean a mí y digan, Jesús vive en mí. Yo estoy siendo ese modelo. Y eso no es fácil. Eso requiere, Jesús dijo, eso requiere muerte. Si el grano de trigo que cae en la tierra dice, no muere primero, no va a llevar fruto. Todos los que son agricultores saben ello, que tiene que morir para que dé fruto. Y Jesús estaba hablando de lo que hizo él, si fue sembrado en esta tierra, su muerte para una cosecha poderosa, una cosecha, la salvación de este mundo. Entonces, a Jesús es el que seguimos. Entonces, cuando dice aquí, y mire, rápidamente, vayamos al texto, dice, añadid a vuestra fe, que es preciosa, ¿me? ¿Cuántos tienen su fe preciosa? Es lo más valioso que puede haber en esta tierra, es nuestra fe preciosa. Dice, añadiendo a nuestra fe virtud. Y la virtud habla de esa excelencia de vida. Otros dicen una bondad, una excelencia de un estilo de vida que nos lleve a nosotros a poder añadir a esa fe todas aquellas virtudes. ¿Cuántos tienen virtudes en su vida? Amén. Es bueno decir nuestras virtudes. Por ejemplo, puede decir usted, yo soy alguien que he trabajado mucho en mi vida la puntualidad. Me ha costado. Yo le soy sincero, a mí todavía me cuesta ser puntual. Si no fuese por mi esposa, ay Señor. Cuando empecé, yo tenía este dicho, decía, mejor es llegar que no llegar. Yo llegaba a las reuniones después de 2 horas, porque tenía el pensamiento, mejor es llegar tarde que nunca, pero llegar. Y así, poco a poco, yo comencé a trabajar y dejé que Dios trabaje el discipulado en mi vida. Entonces, añade a tu fe virtud, lo que tú sabes hacer, lo que Dios está produciendo en tu vida, que es beneficioso, que tiene que ver con aquello que Dios está trabajando en ti y que tú tienes que simplemente hacer que eso sea excelente. Amén. Nosotros trabajamos y creemos en nuestra vida que debemos darle al Señor lo mejor de lo mejor. Eso es virtud, es excelencia. Ay, pastor, no, yo soy, usted sabe, no importa, la cosa es hacer las cosas, pero no se preocupe, no, vamos a ver cómo salen. No, tenemos que hacer las cosas bien, con excelencia, porque Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, esa virtud habla de eso poderoso que Dios está trabajando, esa naturaleza de Dios, esa naturaleza divina en nosotros para poder, ¿no? Una bondad, valores éticos, una buena conducta. Encontré en una traducción que virtud significa excelencia moral. Y dice, a la virtud, ¿qué cosa dice? Conocimiento. En otras versiones dice entendimiento. ¿Sabe? A veces nosotros cuando caminamos en la vida en el Señor, no pensamos
¿A dónde Dios nos quiere llevar? A veces vivimos solamente el momento y nos vamos hacia donde tenemos y el Señor nos quiere llevar. Y conocimiento significa entender, entendimiento. Cuando yo hago las cosas con entendimiento, o sea, más bien dicho, hago porque yo sé que eso es bueno. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que la palabra del Señor dice que debemos congregarnos? Porque aquí el Señor también bendice a cuando nosotros estamos juntos en armonía. Así que cuando yo vengo, por ejemplo, yo digo, ay, no, pero ¿para qué voy a venir a la iglesia si ya lo veo siempre al pastor, lo veo a mi hermano ya todo el tiempo? Pero cuando tú entiendes por qué haces cada cosa, entonces tú estás añadiendo a esa virtud, a eso excelente, estás añadiendo entender lo que haces. Hoy, en este tiempo, a veces nosotros, con la era de la tecnología, estamos ya no pensando más allá. Ya nuestro cerebro, en vez de crecer, porque usted sabe que cuando nosotros pensamos, dice que nuestro cerebro crece, comienza a crecer, comienza a desarrollar nuevas neuronas. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos siempre en el celular, ¿a cuánto le gusta eso, no? Le gusta ver los videos del celular y pasa tu dedito, pasa, te has pasado de repente media hora, ay, qué chévere, no, una hora. Hay jóvenes que ya se desarrolló una enfermedad, un vicio, no pueden vivir sin el celular y sus mentes ya no piensan. Pero el Señor nos dice a nosotros, añade a esa excelencia, añade entendimiento. Haz y hagamos siempre todas las cosas entendiendo lo que estamos haciendo, comprendiendo que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, como el Señor está edificando, es para un futuro glorioso. El Señor viene pronto. Él quiere trabajar ese potencial en nuestra vida y por eso nosotros tenemos que tener entendimiento. Entonces, lo divino viene a nuestra vida, viene ese conocimiento, viene esa manera de saber por qué lo hago. Otra versión dice que es ciencia. Yo he dicho que en realidad los verdaderos científicos son aquellos que tienen entendimiento de las cosas, que las saben por qué hacer. Y el Señor nos da esa sabiduría para poder hacer. Por favor, mire a su hermano bien y dígale, hola científico. Mi esposa me dice de cariño, me dice que yo hubiese sido ingeniero, porque a veces nuestra mente cuando vemos algo que no se puede, decimos, ya ahí nomás quedó. Pero aquí, al menos en Perú, hacemos resucitar de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos los recursos. Otras naciones tiran atrás o vamos a decir, desechan aquellas cosas y los peruanos, bueno, hemos sabido defendernos, como también en el pueblo de Israel, un pueblo tan pequeño que no tiene agua potable como la tenemos nosotros, los ríos que tienen son pocos, pero ellos desarrollaron en la necesidad la sabiduría y la inteligencia. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel es número uno en, por ejemplo, en convertir el agua del mar en agua potable. ¿Por qué? Porque su mente dijo de ellos, donde lleguemos, tenemos que ser, Génesis capítulo 12, ser de bendición a todo lugar, a todas las naciones de la tierra. Entonces Dios nos ha dotado de ello. Desarrolla eso que el Señor ha puesto, desarrolla esa ciencia, eso que Dios ha puesto en tu vida a través de la fe, a través de la excelencia, a través de entender cada cosa que hacemos. Y dice, al conocimiento, dice, añade, como digo yo, demonio propio. No, dominio propio. En otras versiones, esta palabra dominio propio significa templanza. Significa que uno debe ser jefe de uno mismo. Porque el día que el Señor nos pregunte a nosotros por nuestra fe, ya no vamos a mirar los que somos casados a nuestra esposa. Así, por ella yo no crecí en mi fe.
O no vas a mirar a tus padres, por él no crecí en mi fe. O no vas a mirar a tu hermano, no, es que él no me ayudó, no me visitó. Siempre el Señor va a hacer una pregunta directa con nosotros. Entonces, necesitamos tener dominio propio, ser jefes de nosotros mismos, sin olvidar que debemos honra y gloria al Señor, pero el Señor dice su palabra que Él ha puesto en nuestra vida el ser buenos mayordomos. Por ejemplo, nuestra vida es una vida de fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén a ella? Todo lo que yo tengo es por fe. Todo lo que yo creo que debo hacer son actitudes en mi vida que me llevan simplemente a glorificar al Señor. Le voy a contar algo de mi aventura de fe. En una ocasión tuve que viajar a Brasil para poder aprender, porque yo necesitaba ser ejercitado en mis emociones. Yo era muy débil en mis emociones. Y fui a un congreso. Llegué a Brasil, se lo conté a los discípulos, no lo conté a la iglesia, pero ahora se los voy a contar. Y llegué con mis dólares para matricularme porque era una escuela, un intensivo. El pastor que estaba conmigo me acompañó, le dijo, pastor, hoy día tengo que depositar este dinero, por favor lléveme a un banco. Bueno, es domingo, solamente los cajeros, igual te lo van a recibir. Cuando fuimos a como al primero y depositamos ahí el dinero de mi inscripción, que eran como más de $100, y no se podía, nada, nada. Fuimos a otro, hicimos un siguiente intento, nada, nada, nada. Una tercera vez, no se pudo. Digo, Señor Padre, ¿qué estará pasando? ¿Por qué, Señor? Si yo quiero, si no me matriculo, no voy a poder estar. Y he venido de tan lejos para hacer este curso aquí y poder yo ser ejercitado, ser discipulado, ser llevado a un conocimiento mayor de la palabra tuya. Y en ese momento no pasó nada. Pasaron 2 horas y me llama la secretaria de la organización del evento y me dice, pastor, nosotros conocemos de su trabajo, de lo que usted hace y cómo es de bendición para nosotros cuando viene y traduce al español. Y me dice, queremos darle a usted todo su curso pagado. Usted no va a pagar nada. Lo único que queremos es que usted traduzca. Yo ahí comencé a entender, con razón, fue que no me recibían, porque Dios estaba abriendo una puerta. Tu vida es una semilla. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Amén. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y en ese momento yo le hablé a mi esposa y le dije, no me recibieron. Es más, me van a pagar por hacer esto. Y fue una bendición. Y ahí entendí cuando uno dice, Señor, tú eres fiel, tú vas a hacer todas las cosas y tú te vas a encargar de todo esto. Entonces, tenemos que tener dominio propio, porque las circunstancias en nuestra vida están enseñándonos a confiar en el Señor o simplemente abandonar nuestra fe. Y en ese momento mi fe creció y dije, gloria a Dios. Y Dios en ese viaje hizo muchas cosas en mi vida. Y por eso creo que tenemos que tener ese dominio propio, añadir fe, virtud, conocimiento y dominio propio, templanza, poder avanzar. Sigamos. Dice, al dominio propio, ¿qué cosa dice? Paciencia. Ay, pastor, ya, hasta aquí nomás ya. Suficiente. Ya no, ya. Yo ya, hasta aquí nomás. La paciencia no. Y en este siglo es el siglo de la impaciencia. Todos queremos ya inmediatamente.
queremos las cosas, no sabemos ya esperar o no estamos siendo ejercitados en la paciencia. Yo quiero pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ser ejercitados en la paciencia? ¿Sí? Levante su mano si usted quiere ser ejercitado en la paciencia. Yo le voy a tomar una foto. Va a decir, ¿tú quieres ser ejercitado en la paciencia? Sí, yo. Entonces, el remedio para que tú seas ejercitado y yo sea ejercitado en la paciencia, ¿qué cosa es? Prueba. Ay, pastor, no quiero paciencia. Porque si me va a venir la prueba, es ilógico. Y Dios nos pone a nosotros en lugares específicos para ser entrenados en la paciencia. En lugares específicos. Tu trabajo, tu estudio, lo que tú más amas, todo aquello está en el proceso para generar paciencia. La paciencia se genera. La paciencia, ¿cómo? La prueba de nuestra fe y también cómo nosotros estamos diciéndole sí al Señor en todas las cosas. Entonces, ánimo, ejercitémonos en nuestra paciencia. No perdamos la paciencia, porque todavía no hemos llegado. Mire que la paciencia está fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Y allí es donde el Señor, por eso yo creo, cuando uno no debemos desestimar los comienzos que tenemos. No los debemos estimar. Si es pequeño lo que estamos haciendo, añadamos cada día, porque en verdad el Señor es fiel. Yo ya le conté cómo fui ejercitado en la paciencia, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuál fue mi ejercicio de la paciencia? Ya lo he contado varias veces. ¿Alguien se acuerda? Cuando trabajaba y tenía que cobrar 2 horas esperando ahí, porque si no venía otro cliente, otro proveedor y se llevaba y yo así aprendí. Y al principio no entendía, Señor, por qué. Porque en realidad los hijos de Dios necesitamos ser ejercitados y necesitamos avanzar. Así que no desista, por favor, con alegría y gozo. Entonces, dice, a la paciencia, ¿qué debemos añadir? ¿Qué dice ahí? Piedad. Y la piedad tiene que ver con ese fervor, con ese fuego, con esa reverencia. Porque otra vez, esto es algo cíclico. Cuando nosotros decimos que ya hemos llegado a ese nivel, entonces el Señor dice, todavía hay un combustible más, porque todos los días nosotros necesitamos de ese fervor, de esa esencia, de, de ese corazón piadoso que tiene que ver con simplemente entender que el carácter de Dios se está transformando y está transformando nuestra vida. Entonces, dígale por favor que está a su lado, ánimo, vamos bien, vamos bien. Tenemos que tener fervor, tenemos que tener piedad, tenemos que añadir a ello. Y lo penúltimo, dice ahí, a la piedad, afecto fraternal. Y hoy estamos aquí delante del Señor, necesitamos cumplir lo que Jesús dijo, que hagamos todo en memoria de Él. Mire, cuando dice el profeta, ¿no? Que un carbón, un solo carbón, puede arder, pero el conjunto de todos los carbones hacen un fuego que no se apaga. Y nosotros también somos parte de esta casa. Somos parte de esta familia. ¿Usted se siente bien aquí? Mire su hermano.
somos hermanos, somos hijos de esta misma casa. Estamos contentos de pertenecer a Mil Casa de Paz, iglesia celular en el modelo de los 12, con alegría y gozo. Entonces, añadamos a esa piedad el afecto fraternal que tiene que ver con una relación. Desarrollemos esta en el discipulado, por eso gracias a Dios por las células. Las células es el mejor lugar para tratar, como Jesús trató, el carácter. Es el lugar donde tenemos que aceptar a nuestro hermano, a nuestra hermana, tal y como ella y él es. Porque Dios está formando nuestra vida. Porque el Padre está formando dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a ir al encuentro, vamos a tener nuestra fiesta del fruto fiel. Vamos a vivir una vez más este tiempo de compartir todos juntos. Y aquí en esta mañana, en la cena del Señor, poder entender que somos uno en Él. Somos uno en el Señor. Entonces, a la piedad, dice, afecto fraternal, a esa hermandad. Y otra vez el Señor nos vuelve al principio, como todo empezó. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y al afecto fraternal, amor. El amor que todo lo puede. El amor del Padre. El amor que hace que todo en nuestra vida pueda tener sentido y pueda estar bien. Así que es la esencia del Señor. Es el corazón de Dios. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Que necesitamos avanzar. Necesitamos crecer y necesitamos ser ejercitados en todo ello. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser ejercitados en esto? Amén. Entonces diga conmigo. 1, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor del Padre para crecer y para avanzar. Amén. Vamos a ponernos de pie.